El problema de desarrollar una imagen propia más o menos precisa simplemente se limita a obtener una completa consciencia de estas facetas de nuestro ser que muy probablemente ni sabías que existían. Y estas facetas pueden ser reconocidas muy fácilmente porque se muestran como síntomas. Síntomas. Los síntomas de nuestra enfermedad psicoespiritual son las guerras, los ataques terroristas, los desastres artificiales y las figuras que nos liberan. Mientras la gente siga enfrascada en sus impulsos privados y su naturaleza egoísta, siempre fallarán al reconocer la razón por la cual estos eventos se manifiestan y por qué este tipo de personas logran acceder a tan poderosos cargos, la razón por la que hemos fallado por tantos milenios para conquistar estas figuras y líderes arquetípicos es porque, por miles de años, hemos estado luchando contra los síntomas de la enfermedad y no contra la causa de raíz. Por cada gobierno corrupto que cae en manos de pueblos revolucionados y oprimidos, dos más tomarán poder en su lugar cada vez. Porque la causa raíz de un gobierno corrupto no yace en el individuo que lo gobierna, sino que yace en la psique de cada individuo. Porque un anfitrión inconsciente de un parásito mortal hará lo que pueda para no aceptar que no posee su propia libertad. La gente hará lo que sea, sin importar cuán absurdo, para no enfrentarse a su propia alma. Estamos tan privados de sensatez en este mundo que aquellos que simplemente dejan de proyectar sus fallos en los demás y que comienzan a luchar contra sus propios demonios son catalogados como neuróticos. Algunas investigaciones muestran que los individuos que habían sido alejados de los ambientes sociales y culturales se convertían en neuróticos. Esto muestra que cuando esos individuos no tenían persona u objeto en cual reflejar sus emociones negativas, ellos comenzaron a ver esas cosas en ellos mismos, que rechazaban reconocer antes y sobre las cuales no sabían su naturaleza y mucho menos cómo tratarlas. Enfrentarse al verdadero ser interior es algo virtualmente desconocido para el mundo de hoy. Por esta razón, no importa cuántas civilizaciones emerjan y caigan. Lo que crea nuestras instituciones es la conciencia colectiva y no las personas individuales. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Albert Einstein. Después de muchos intentos, se podría pensar que la gente se daría cuenta que la retaliación física no puede ser la solución. Pero aún así, aquí estamos, miles de años después, con tecnología que puede clonar el ADN, vehículos que pueden romper la barrera del sonido y sondas que exploran el espacio exterior, y una ciencia que puede solucionar casi cualquier enfermedad física. Pero aún fallamos al no darnos cuenta de la importancia de nuestros pensamientos y conciencia. Esta es una descripción clara de la palabra locura, y cada uno de nosotros somos responsables de esta epidemia psíquica, porque estamos matando al mensajero y no estamos prestando atención al mensaje. El ser. Durante los 90, 3 Nobeles renombrados de medicina, cuyas investigaciones revelaron que la primera función del ADN no es la síntesis de proteínas, como se creía ampliamente en el siglo pasado, sino la recepción y transmisión de la energía electromagnética. Menos del 3% de las funciones del ADN se centran en la construcción de proteínas, y más del 90% de las funciones van al reino de la bioacústica y las señales bioeléctricas. Entonces, ¿por qué es importante conocer que el ADN opera en las señales bioeléctricas? El corazón y el cerebro mantienen una interacción recíproca que influencia el funcionamiento de ambos órganos. Aunque este fenómeno no es muy conocido, el corazón envía más información al cerebro que el cerebro al corazón, y las señales que el corazón envía al cerebro influencian la percepción, los procesos emocionales y las funciones altamente cognitivas. El corazón también genera al campo electromagnético más fuerte del cuerpo, y esto puede ser medido en las ondas cerebrales de la gente que nos rodea.
Somos literalmente una expresión electromagnética de nuestras vibraciones cognitivas. El comportamiento electromagnético se evidencia en el mundo como una dualidad. Toda materia contiene una carga negativa y una carga positiva. Esto significa que los organismos son construidos desde ese principio. La homeostasis de cada organismo es el balance de las dos polaridades. Incluso investigaciones en el campo de las energías emocionales muestran que el campo energético del corazón alberga información emocional y es un mediador entre la comunicación bioenergética entre el interior y el exterior del cuerpo. Las investigaciones muestran que el campo de nuestro corazón cambia a medida que experimentamos diferentes emociones. Estos cambios son percibidos por los cerebros cercanos y aparentemente estos cambios pueden afectar a las células, al agua y al ADN, estudiado in vitro. Miedo. Es la sustancia química administrada por el parásito colectivo que crea una señal bioeléctrica particular producida por el anfitrión. Esta señal es diseminada entre los organismos de la comunidad y crecerá esparciéndose a través de todo el organismo colectivo, a menos que sea neutralizada por una fuerza opuesta. El Dr. Fritz Alan Poe descubrió que las células del cuerpo humano se comunican por medio de biofotones, los cuales son partículas de luz. Este sistema de comunicaciones corporal también existe entre personas. Es lo que es llamado resonancia mórfica. Esto era conocido por los chamanes sabios e iniciados en la antigüedad. Estas enseñanzas eran conocimiento general en las culturas prehistóricas. No se trata de simple coincidencia que las expresiones artísticas y rituales eran la piedra fundacional de todas las civilizaciones antiguas. El arte se usaba como un método personal para explicitar el contenido oscuro de la psique y llevarlo al mundo consciente. El arte se veía literalmente como una terapia psíquica. Los rituales se organizaban conforme a fechas astrológicas. Como ya sabemos, el estudio de las estrellas y planetas refleja nuestra propia psique. Los chamanes celebraban sus rituales en fechas astrológicas en correlación con el ritmo circadiano o el ciclo psicológico. Estos rituales lograban que los participantes fueran conscientes de su ser interior, previniendo la represión de contenido psicológico, mientras que las personas se enfrentaban a sus propios demonios y se autoaceptaban, ellos no los proyectaban colectivamente hacia los otros en el mundo físico. Si manifiestas lo que está en tu interior, lo que manifiestes te salvará. Si no manifiestas lo que está en tu interior, lo que no manifiestes te destruirá. La progenie de nuestra enfermedad psicológica comenzó a multiplicarse tras una serie de catástrofes que irrumpieron en el colectivo en un estado somático de peleas y huyes. Esto disminuyó la inmunidad de la población. Al introducir un estado colectivo de inmenso estrés, nuestro cuerpo se hace más susceptible a la enfermedad. De esta manera, la humanidad se enfermó cuando continentes enteros fueron tragados por masas de agua. Esta historia quedó profundamente enraizada en las tribus, clanes y civilizaciones. Sus hogares y prácticas rituales que eran usados como conductos para lograr la curación psíquica fueron abandonados y olvidados para sobrevivir la catástrofe en búsqueda de un nuevo hogar. Los chamanes quedaron dispersos en nuevas áreas del mundo y esta información ha sido suprimida. Nos quieren hacer creer que civilizaciones avanzadas como la del Egipto antiguo y los mayas de Mesoamérica aparecieron de la nada y desarrollaron sus artefactos intelectuales separadamente para llegar a su edad dorada. Suponen que vamos a creer que su increíble conocimiento matemático, astrológico, agrario, económico, político y arquitectónico salió de la nada. Estas evidencias hacen que muchos investigadores de hoy concluyan que los orígenes de todas las civilizaciones han sido suprimidos de la historia oficial. La supresión de este conocimiento proviene del mismo linaje político-religioso que discutimos anteriormente. Estos linajes son famosos por las quemas de libros y ocultamiento de los textos más importantes de nuestra historia. Pero incluso después de toda esta supresión, todavía hay remanentes de la dispersión de la antigua civilización en casi todos los países.
Hay tremendas evidencias de culturas muy antiguas que visitaron a Norteamérica, mucho antes de la historia convencional de la colonización europea. Barry Fell dice en su libro América ABC: existen inscripciones antiguas que solo ahora están siendo reportadas en todo Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Están escritas en varios idiomas europeos y mediterráneos, con alfabetos que datan de hace unos 2500 años. La civilización tolteca y maya no se originó en tierra americana, sino que apareció en ella en un solo periodo, con un arte definido y un sistema jeroglífico de escritura que es afín al sistema egipcio. Este idioma también se encuentra en miles de sitios prehistóricos de Nueva Inglaterra y muchos otros estados norteños que tienen inscripciones, grabados y montículos creados por marinos druidas que datan hasta el año 800 a.C. Para suprimir esta información aún más, era obligatorio para el linaje no solo quemar los textos delatores que contuvieran información histórica verídica, sino que tenían que eliminar a las culturas que crecieron a partir de estos antiguos chamanes. El genocidio más devastador que ha ocurrido jamás. Hemos perdido nuestras raíces tradicionales y ahora no conocemos los rituales, las danzas dragón, las danzas espíritu de los nativos americanos. ¿Qué pensaste que eran? Todos los chamanes del mundo, cuando hacen sus rituales, lo hacen. Es su trabajo, armonizar a través de danzas para reforzar el sistema inmunizador de la Tierra. Pero todos los chamanes originales han sido eliminados. En el siglo XVII comenzó un plan. Si te encontrabas con nativos americanos, tenías que aniquilarlos. Colón fue enviado en su expedición junto con agentes de la corona, quienes tenían como orden destruir la cultura nativa y explotar los recursos minerales. Él visitó todas las islas del Caribe, saqueando el oro y tomando tantos esclavos nativos como fuera posible. 5 millones de nativos fueron asesinados en 3 años. En 15 años, la tribu arawak, de 250.000 integrantes, fue eliminada. La población en el territorio actual de Estados Unidos antes de la llegada europea era superior a los 12 millones. 4 siglos después, la cuenta se redujo en un 95% a 237.000. Entre 1494 y 1508, más de 3 millones de personas murieron en guerra, esclavitud o pobreza. ¿Quién de las generaciones futuras creerá esto? Yo, mientras escribo esto, como un testigo presente, no lo puedo creer. Mis ojos han visto estos actos tan extraños para la conducta humana y ahora, mientras lo escribo, tiemblo. Otro agente del linaje egocéntrico es Hernán Cortés, quien eliminó a los aztecas y saqueó sus recursos minerales. Este es también el caso del segundo primo de Cortés, Francisco Pizarro, quien conquistó el imperio inca del Perú. Estas mismas atrocidades también hacen parte de la historia de África, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Timor Oriental, y aún se ven en el territorio canadiense. La colonización fue un intento deliberado de eliminar los supervivientes de la civilización de la antigüedad y por lo tanto nuestra verdadera historia. Sin embargo, es un error ingenuo categorizar y culpar a todos y todo lo que hace parte de la política y de la religión por la supresión del conocimiento. Pero lo más natural para las personas es desear su evolución espiritual. Dado este vacío de sabiduría espiritual, la gente honesta que simplemente trata de entender su lugar en este mundo se convierten en los principales consumidores en el mercado de quienes quieren explotar materialmente esta vulnerabilidad. Simplemente son personas que quieren tener el suficiente poder para gobernar sus propias vidas. Si observamos el movimiento de la nueva era, el cual se puede convertir en otra clase de trampa, donde muchas personas pueden quedar atrapadas. Muchas personas toman cualquier cosa que se les ofrece con el apelativo espiritual. Pero muchas de estas cosas no están basadas en la verdadera sabiduría. Y muchas veces el conocimiento espiritual es limitado por la misma perspectiva religiosa. Las personas en general están verdaderamente buscando algo nuevo y diferente. Ellos verdaderamente están en búsqueda de un nuevo tipo de espiritualidad, pero este movimiento ha sido secuestrado. Lo que las doctrinas espirituales realmente hacen es llevar a las personas a otro tipo de mentalidad de grupo, o una religión de una nueva era, o lo que sea. Y la gente aún no puede liberarse de sus amos y crear su propio camino, comenzar su propia búsqueda con su propio ritmo, algo que es realmente importante espiritualmente. Cada uno de nosotros es esquizofrénico en un mayor o menor grado y trágicamente esta división interna nos convierte en nuestros peores enemigos.
La Iglesia cristiana es una enciclopedia de los cultos prehistóricos. Friedrich Nietzsche. El Antiguo Testamento contiene la historia de este proceso de sincretismo. Las dinastías de élite de estos cultos operan a través de sus descendientes y en la actualidad son muy poderosas. Estos cultos todavía existen entre los más influyentes cargos de poder y en todos los continentes del mundo civilizado, pero la función más importante de estos grupos es manufacturar el consenso y el consentimiento cómplice de las mayorías. La mente consciente es la mente creativa, es la que tiene la identidad personal implícita y es la que crea el verdadero pensamiento. Pero también tenemos la mente subconsciente. El subconsciente es equivalente a una grabadora, simplemente guarda el comportamiento en la memoria para que después el consciente le dé clic y desempeñe una acción. El subconsciente nos evita tener que aprender todas las veces. Una vez que se aprende algo, se crea un patrón. El problema es que los patrones básicos de creencia y de comportamiento son programados en nuestras manos. Los arquetipos no son físicos, luego ellos no pueden influir en mí. Pero cuando se sabe que somos conscientes de solo una pequeña porción de nuestra mente, lo que no notamos es que países enteros, civilizaciones enteras, que piensan que son libres e independientes, inconscientemente tienen mucho miedo de ser verdaderamente libres e independientes, y entonces ellos rogarán ser gobernados. Si no pueden hacerlo ellos mismos, ¿quiénes crees que consciente o inconscientemente tomarán tal responsabilidad? El mando es tomado por una figura arquetípica del ego masculino. Cuando creemos estar en peligro, no buscamos a nuestra madre para nutrirnos, sino que queremos un padre que nos proteja. Y directamente sincronizada con esta era del miedo, con esta edad de catástrofes, con la edad de este arquetipo ególatra, vemos la dominación masculina. Uno de los miedos principales para ceder nuestra responsabilidad y nuestra energía consciente es el dinero. Claro que no queremos confesar que somos extremadamente dependientes del dinero, porque esto implica que hacemos parte del problema. Tendríamos que tomar la responsabilidad por nuestras vidas. Entonces culpamos al dinero. Esta es la piedra angular de la ilusión construida por nuestro ego o el falso ser. Se dice que el dinero es la raíz de todo mal, pero siendo la raíz, el dinero en sí no es malvado porque es solo un símbolo. Los símbolos solo se cargan con una energía espiritual del observador. Esto significa que el símbolo de papel, moneda, aún no puede ser malo, porque el dinero es solo un símbolo. Los símbolos solo llevan la fe del espíritu del observador. Esto significa que el símbolo de papel moneda evoca y refleja las malas intenciones y la naturaleza divisoria de nuestro falso ser. El dinero solo existe porque enfocamos nuestra fe en él y lo aceptamos como valioso. Y le hemos dado el poder de control sobre el símbolo del dinero a una entidad privada en vez de a un gobierno o entidad pública. No hay ley alguna que declare que tenemos que usar dinero de la Reserva Federal. Elegimos usar el dinero controlado privadamente porque tememos a la alternativa. Independencia. Nadie está más esclavizado que aquellos que falsamente creen que son libres. Pero el centro del problema no es el dinero, es la energía, porque el dinero es simplemente una materialización de la energía que permite que miles de millones de personas deseen desesperadamente una sola cosa. No es una TV de plasma, no es una casa, ni un estilo de vida, ni un trabajo, o una persona especial para nosotros o el estatus, lo que realmente perseguimos. Buscamos afuera porque nos sentimos vacíos por dentro. Los materialistas sienten tristeza y soledad como cualquier otra persona, y quieren llenar el vacío con productos porque creen que los harán sentirse mejor. Quieren dopar la sensación de vacío que sienten con la posesión material. Entonces volvemos a la causa de la división, ese sentimiento que hace que queramos ser dependientes de una fuente externa, algo sobre lo que no tenemos ningún control en absoluto. Nos destruimos mutuamente, guerras, competimos con las cosas materiales, saqueamos al planeta y lo destruimos para conseguir cosas que podamos poseer y que nos garanticen que somos ganadores. Cada una de aquellas acciones es destructiva, no solo para el planeta, sino también para la civilización humana, porque la civilización humana
prospera con la cooperación y muere con la competición. Y si se analiza el mundo con esos principios, encontramos que la extinción que se nos presenta ahora en nuestro camino es explicable. Ya sabemos que todos tenemos demonios internos, por así llamarlos, pero esperamos ver monstruos demoníacos o apariciones oscuras. Pensamos en seres como los percibimos en las películas de cine, pero nuestros demonios son realmente reflejados por las personas con quienes convivimos, a quienes envidiamos y odiamos. Somos demonios para quienes afectamos física o emocionalmente de cualquier manera, y no es porque envidiamos u odiamos cualidades específicas de esas personas, tanto como odiamos el hecho de que nos recuerden nuestros defectos. Ellos reflejan características hacia nosotros que quisiéramos tener en más o menos cantidad, o cosas de nosotros que no quisiéramos ver en absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de aliviar aquel dolor sin fijarnos en nuestros propios demonios luchando contra ellos, sino dañando a la gente que nos recuerda nuestra sombra, hiriendo a las personas que nos recuerdan lo que odiamos de nosotros mismos. Entonces nos frustramos porque no controlamos nuestras propias emociones. Cuando no tenemos conciencia de lo que está afectándonos emocionalmente, nos desahogamos descargando nuestras emociones en los demás, que actúe como un catalizador de nuestra ira. También nos desquitamos con los animales, que son perfectos porque ellos no tienen ego y no pueden defenderse como nosotros. Es una perfecta catalizadora de nuestra agresión, confusión o miedo. Solo hay que reflejarlo en algo que esté completamente indefenso. Solo hay que imaginarse cuánta inconsciencia de sus acciones debe tener una persona para torturar, mutilar o maltratar a una criatura. It goes down and he'll be here and we can, ouch, come on. Ooh, he bit you. Look at his tail. Is it common with their kids maybe? He's a big guy. That's a real... Piensa en la carencia, en la compasión que se debe tener hacia la vida en general para no poder pensar en el dolor o tener compasión hacia especies enteras o personas. Especies enteras han sido modificadas solo con el objeto de producir bienes y servicios. No es tanto que la gente tenga esta crueldad en su interior, porque eso es algo que ya ha sido establecido. Aquella forma de odio, la crueldad contra los seres vivos, ya es conocida. Lo que realmente me preocupa es que la gente que está en contra de la crueldad inhumana cree que conoce la maldad del mundo y también piensa que es justo infligir daño o desearle daño a la gente inhumana o cruel, porque esas son personas que tratan de justificar conscientemente su crueldad y quieren que el comportamiento inhumano es completamente normal. Entonces hay gente que rechaza esto y cree que su deber es ajusticiar a esas personas y terminan convirtiéndose en una figura autoritativa. Esas personas lo tendrán más difícil para notar y entender por qué albergan tanto odio interior y resentimiento. No se dan cuenta de que en su interior hay otra expresión de la misma crueldad. ¿Qué es lo que hace nuestro ego para impedir que nos enfrentemos a nuestra sombra? Cuando comenzamos a pensar, oye, espera un segundo, tal vez no esté bien infligir daño a cualquier otra criatura. Entonces el ego crea una forma más sofisticada de crueldad. Nos engaña y nos hace actuar con otra forma de autodesprecio, pero con la misma forma indigna de pensamiento. Pero el sentimiento de vacío volverá a manifestarse de todas maneras, y la gente siempre comenzará a sentirse mal otra vez, no importa cuántas veces ellos traten de transferir la culpa. Así es que creemos que necesitamos el caos en nuestras vidas, ansiamos la destrucción, pedimos la catástrofe o la hecatombe, como si no tuviéramos nada lo suficientemente amenazador, que actúe como una forma de exorcismo, que hace que comencemos a notar
esas cosas en nosotros, que son exactamente lo que nuestro ego no quiere que veamos. Podemos involucrarnos en guerras, podemos culpar al terrorismo, podemos tratar de salir de la crisis, podemos arreglárnoslas con esas cosas, pero una vez que comenzamos a notar este caos dentro de nosotros, nos estamos enfrentando a nuestros verdaderos demonios. Preferiríamos enfrentarnos a 1.000.000 de 9S que a un solo segundo de nuestro propio odio, de una verdadera reflexión de nuestro autoodio. Y ya sabemos que la parte más interesante de todo esto es que encontramos estas cosas todos los días. Cada día que cualquiera de nosotros acepta con los brazos abiertos o que elige rechazar violentamente, lo verdaderamente importante no es lo exterior que rechazamos o aceptamos, tanto como lo que está dentro de nosotros, que nos atrae hacia ciertas cosas o nos hace rechazar otras cosas. Existe una pulsión dual que se manifiesta en la fuerza bruta o debilidad excesiva, la atracción o la repulsión, y lo que es interesante sobre esto es que nos podemos dar cuenta de que la consciencia, el conocimiento, aquella esencia intangible que anima toda la materia hasta llevarla a lo que vemos alrededor de nosotros como vida, es donde podemos resolver desde la raíz este comportamiento dual. Estos ciclos han sido explicados como la inhalación y la exhalación de Brahma, la contracción y la expansión de Atman y Lucifer. En un escenario completamente antropológico y filosófico, los polos opuestos, activo y pasivo, de la electricidad, las cualidades masculinas y femeninas del yin-yang, de la existencia y la nada, son todos modos de explicar el mismo proceso de comportamiento. Esto comienza con la conciencia, comienza con el conocimiento, y si somos capaces de trascender todas las imágenes y conceptos mentales de todos estos sistemas de creencias que tenemos en la cabeza y solo tratamos de sentir la diferencia entre las dos polaridades, comenzaremos a notar que todos los diferentes escenarios y posibilidades que vemos en acción en el mundo tienen un principio en común. Habrá 1.000.000 de personas que le dirán por qué la Biblia es supuestamente, y luego habrá otro 1.000.000 que le dirá que la Biblia es un medio de manipulación mental. Cada persona le dirá, ten cuidado con esto o cuídate con esto otro. Y yo simplemente me pregunto, ¿qué hace que alguien sea la autoridad para decir que algo es verdadero o es falso? ¿Basado solamente en la suposición de otra persona? Porque no es usted quien toma esa decisión personalmente. La información es simplemente información. No hay tal cosa como la información buena o mala. Yo diría, deje que el mundo sea su Biblia. Enfrente cada trozo de información, cada persona, cada evento o escenario, con una mente honesta y abierta, porque es la responsabilidad individual elegir lo que hacemos con lo que vivimos. No se trata de seguir a la manada, de seguir lo convencional, sino de tomar responsabilidad. Este es el punto de la vida. No importa cuánta gente te diga que esto está equivocado o es correcto. Tú no dependes de lo que los demás te digan. Si al menos cuestionáramos nuestras propias acciones y elegimos conscientemente lo que sabemos que es lo mejor, esto es lo que yo pienso es nuestro poder divino. Esto es el verdadero chamanismo. Y esto para mí es lo que nos hace sentir verdaderamente vivos. En este universo vivo consciente no hay leyes de la naturaleza, solo ciclos. No hay nada externo en el cosmos que lo fuerce a cumplir una ley exterior. La ilusión de una ley fija de naturaleza es solo el resultado de la no existencia de algo que haga romper los ciclos. Cuando los hábitos tienen que ser rotos, para asegurar la supervivencia del organismo, se activa un proceso natural que llamamos evolución. La conciencia colectiva le da forma a nuestra evolución. Un gran ejemplo de esto es el experimento realizado por John Karat en 1988. Su equipo indujo células intolerantes a la lactosa en un ambiente con solo lactosa como alimento. Conforme a una ley de la naturaleza, cada una de estas células intolerantes a la lactosa habría muerto, pero sorprendentemente, todos sobrevivieron. Cada una de ellas entendió el problema al cual se enfrentaban y sustituyó una enzima defectuosa por la lactosa por otra que podía utilizar lactosa como alimento. Si una célula tiene la capacidad de deducir cómo y cuándo evolucionar porque se enfrenta a la extinción,
entonces cualquier otro ser vivo puede hacerlo también. Las creencias vigentes consisten en que el cuerpo humano es una máquina bioquímica controlada por sus genes y, por lo tanto, el comportamiento, la emoción y tendencias de nuestra biología, de nuestra salud y de nuestras vidas son controladas por programas genéticos que no podemos cambiar. Entonces le decimos a la gente, usted no escogió ni puede cambiar los genes con los cuales nació, que son los mismos que programan lo que le va a pasar biológicamente. Mis experimentos en células madre, donde aislaba una célula madre, la ponía en un plato Petri y luego se dividía cada 10 horas. Entonces tomaba todas las células y las repartía en 3 grupos. Cambié el ambiente de crecimiento. En un plato las células formaron un tejido óseo. En el segundo plato formaron tejidos musculares y en el tercer plato formaron células liposas. ¿Qué controló el destino de una célula? Lo primero que se dice es, pero todas las células eran genéticamente iguales cuando fueron puestas en el plato. Entonces, obviamente, los genes no lo controlaron porque todos eran iguales. Lo que era diferente era el ambiente. Y de repente, después de toda mi carrera de investigación, pensé, ¡oh cielos! Enseño que los genes programan la vida y las células me están diciendo que los genes se adaptan a la vida. Se trata de cómo se lee el ambiente, de cómo su mente lo percibe. Entonces se puede tomar el control del destino hacia la expresión más maravillosa en este planeta. Estar totalmente vivo y totalmente sano depende de tus sentimientos hacia el mundo. Cuando hay un posible colapso financiero en todo el mundo, guerras políticas y religiosas que estallan infatigablemente y el sentimiento creciente de estar perdido y de no tener sentido, hay una gran cantidad de energía que es llevada hacia el dominio de la conciencia colectiva. La evolución no ocurre gradualmente. La evolución sucede en grandes saltos y fuertes cambios y ocurre debido a una enorme necesidad del organismo para sobrevivir. Estamos ahora en un punto en la historia donde vamos a elegir. Decidiremos hacernos soberanos de nosotros mismos o permanecer dependientes, enfrentarnos a nuestro verdadero ser o seguir luchando en contra de un fantasma, volver al equilibrio, al estado saludable o permitir que esta enfermedad crezca. La elección es tuya.